Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4. Y como no podía presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, podríamos ver los personajes del Evangelio y hacerle algunas peticiones en esta mañana al Señor, a la luz de estos personajes. Podemos hacerle todas estas o una de estas, cada cual podrá decidirlo. La primera, si vemos 4 amigos, al parecer, o conocidos, le traen a Jesús a un paralítico. Y era tanta la fe de ellos, estaban tan convencidos de que Jesús lo podía sanar, que no importando la multitud, suben al techo de la casa y abren un boquete en el techo y lo bajan delante de Jesús. Primera petición: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe como la de esos creyentes del Evangelio, que no pensando en sí mismos, sino que pensando en su amigo o en su familiar o en su conocido, fueron capaces de hacer lo imposible para presentarte esta enfermedad y tú sanarla. Aumentanos la fe, Señor. Segunda petición que podemos hacer: no sabemos nada del paralítico, no aparece ninguna palabra de él, pero probablemente si lo llevaban era porque o al menos lo deseaba o al menos se dejó llevar. Segunda petición: Señor, tú conoces mis parálisis, esas que nadie ve, esas que nadie conoce, esas que están en lo escondido de mi corazón y que me acompañan toda la vida. Sánalas, Señor. Y de todas las parálisis, las principales son nuestros pecados. Señor, perdóname. Esa es la segunda petición: acercarse como un paralítico delante de Jesús y decirle: aquí estoy, sáname. Tercera petición que podríamos hacerle al Señor es que no nos deje caer en la actitud que tuvieron estos fariseos o estos escribas, que mirando exteriormente la escena juzgaron y comenzaron a pensar mal. Que el Señor aleje de nosotros el juicio, ese juicio que se basa en lo externo. Recordemos siempre que Dios ve el corazón, nosotros las apariencias. Y ahí está una cuarta petición: Señor, no me dejes caer en el juicio, no me dejes caer en tener malos pensamientos respecto a los demás a partir de sus apariencias. Yo no conozco sus vidas. Y por último, Jesucristo. Le traen un paralítico, impresionante, le pedían sanarlo de su parálisis física, pero él siempre va mucho más allá y lo sanó de su parálisis física, pero principalmente espiritual, su pecado. Que el Señor nos regale esa actitud delante del prójimo. No quedarnos con el mínimo del amor al otro, tampoco quedarnos con el mínimo de lo que quizás nos están pidiendo, sino que tener siempre esa actitud misericordiosa de buscar lo mejor para el otro. Y esa es la cuarta petición: Señor, ayúdanos siempre a poder vivir
buscando lo mejor para el otro, amando de todo corazón. Los personajes del Evangelio siempre nos enseñan y nos ayudan a poder llevar una vida más cristiana.